Hagamos historia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Una búsqueda en la historia local para saber quiénes fuimos, para tratar de pensar quiénes somos, pero sobre todo, para pensar juntos quiénes queremos ser. Hagamos historia en Cuando el río suena. Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Hagamos historia. Y aquí estamos en Cuando el río suena, en nuestra sección Hagamos Historia, tratando de rescatar algo de la historia regional, tratando de rescatar algo de la difusión de esa historia regional. Y vos sabés que hoy se cumple un aniversario que uno pensaría o pretendería que tenga más repercusión aquí en nuestra región, por lo que implica la figura histórica de la que estamos hablando para la historia de nuestra región, y sin embargo ha pasado medio desapercibido. Entonces queríamos aprovechar este espacio para rescatarlo, y te estoy hablando de Lucio Norberto Mansilla, aquel general que un día como hoy, pero hace 150 años, exactamente hoy se cumplen 150 años, un 10 de abril de 1871, moría después de haber sido protagonista no solo de las batallas más importantes de nuestra historia por la defensa de la soberanía, como son la Vuelta de Obligado o la batalla de Punta Quebracho, ambas partes de las guerras del Paraná, sino que incluso participó también en Buenos Aires cuando tenía solo 14 años de la defensa ante las invasiones inglesas, un militar argentino que se puso la causa de la soberanía al hombro durante toda su vida, y la verdad que nos parecía interesante rescatarlo, y para eso nos comunicamos con Marisa Pasquín, quien te contaba hoy en la producción, la conocí a partir de que el querido Mario Bernachea, que ahí lo tenemos también conectado escuchando, quien también, muy interesado por la historia y por la historia de su Puerto San Martín natal, me acercaba a su libro sobre la historia de la conformación de Puerto San Martín. Y esta batalla de Punta Quebracho, en la que Mansilla estuvo al frente, tuvo por supuesto uno de esos capítulos históricos ahí en Puerto San Martín. Entonces queríamos charlar con ella, le agradecemos, por supuesto, sabemos que tenía muchas ocupaciones, pero aunque sea este ratito de charla para poder rescatar la historia. Marisa, buen día, Germán Mangione te saluda. Buen día, Germán. Bueno, aprovecho para saludarlo a Mario, que sé que nos está escuchando, recién lo mencionaste. Así es, lo tenemos ahí prendido del otro lado. Bueno, digo, te contactamos en esto de poder pensar la historia de Puerto San Martín, que has investigado tanto y que ese libro fenomenal que has escrito, que me pasó Mario, y me parece un documento fundamental de la historia de nuestra región, y en eso se cruza la historia de Mansilla y la historia de Punta Quebracho. Digo, ¿cuál es la importancia en principio para vos de aquel suceso sucedido en Puerto San Martín para la Argentina? Mira, estaba revisando un poco la historia de Mansilla y cada vez tengo más convicción de que la historia argentina no está escrita, por lo menos no está escrita como debería serlo en función de estos personajes que son tan poco conocidos como Mansilla, que incluso generalmente se lo confunde con su hijo, Víctor Mansilla, hijo Víctor Mansilla, que es el escritor, ¿no? Entonces, y si vos mirás la trayectoria de Lucio Norberto, ves que es uno de los generales más encumbrados y menos conocido, porque de la altura casi podríamos decir de San Martín, digamos, con toda su intervención en la dinámica de la independencia americana, que actuó bajo las órdenes de diferentes generales, que fue él mismo nombrado general, y que tuvo una vida larga, digamos, y conectado con la política, ya que fue también gobernador de la provincia de Entre Ríos. Bueno, y todas estas cuestiones no se saben, lo mismo que la batalla. Dos leyes la han decretado lugar histórico en la localidad de Puerto General San Martín, una provincial y otra nacional, una del 84 y otra del 99, y sin embargo todavía no figuran los libros de historia. Si bien, digamos, la gesta heroica fue obligado, ¿no es cierto?, el 20 de noviembre
de 1845, digamos, la gesta heroica fue esa, pero la gloriosa fue la batalla de Punta Quebracho, la localidad de Puerto General San Martín. Perdón, Y Marisa. hoy está puesta sí en el tapete porque justamente se está revisando, digamos, toda esta cuestión de la vía, de la entrega de la vía, Claro, de la hidrovía. digamos, claro, es decir, vuelve a ponerse en cuestión esta situación de la soberanía del área fluvial, ¿no? Te interrumpía porque decía, encima a uno le da esa sensación, digo, está lo de la batalla de Obligado, que efectivamente fue una gesta heroica en la que también participó Mansilla, pero a uno le queda la idea esa de que justo en la que ganamos es la que se olvida, digo, porque en Obligados cuando rompen las cadenas pasan a comerciar al norte, a Paraguay, a Entre Ríos, toda la flota anglo-francesa, y a la vuelta es cuando Mansilla los vuelve a atacar y les gana aquí en Puerto San Martín, y la que ganamos es la olvidada. Sí, yo creo que hay, digamos, así una decisión política de rescatar ese momento histórico y no el que realmente debería estar acompañando, ¿no? Claro. Esa cuestión, esa gesta del 20 de noviembre. Pero además no se trabaja en las escuelas, no se trabaja desde el ámbito, digamos, del contexto de la batalla, de que nos enfrentamos a dos potencias mundiales, en pleno desarrollo industrial, con un armamento sofisticado para la época, que nosotros estábamos, digamos, con los cuchillos y las armas blancas tratando de defender, digamos, la patria, a las órdenes de Mansilla como jefe militar de las operaciones, pero también, digamos, bajo las órdenes de un gobernador de provincia, porque ni siquiera la Constitución estaba aún establecida, así que no teníamos ni siquiera una organización desde el punto de vista institucional que abarque, digamos, la totalidad del territorio argentino. O sea que ahí hay varias cuestiones y varias puntas para abrir y para pensar y para analizar y para investigar que, bueno, que no se hacen, que no se promulgan, y más que habría que profundizar la historia regional y poder avanzar sobre ese punto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en nuestra región? ¿Qué podemos hacer de la historia regional, ¿no? Que claro. Sería rescatar, digamos, decir, esa cotidianidad que queda siempre en el aire porque todo se dirime bajo la égida de Buenos Aires, ¿no? Recién justamente nos escribía el querido Sergio Paz, que siempre está atento ahí a la sección de historia, le mandamos un saludo, también ha sido parte de esta sección. Decía, la historia la escriben los que ganan, pero también la escriben los porteños, ¿no? Exactamente. Mira, estaba justo revisando el libro de Pacho O'Donnell, que habla sobre la batalla de Obligado, y bueno, él, por empezar, digamos, no es historiador, pero más allá de eso, digamos, sí, tiene toda una mirada sobre la cuestión de Obligado y no rescata, digamos, no documenta la parte de Quebracho, ¿no? Así, claro. Está, digamos, como no inscripta en su obra. Cuando uno piensa en la porque para hablar de importancia, digo, y no caer en simplemente un chauvinismo regional, de decir es importante porque fue acá, cuando uno piensa en la importancia de esa batalla, digo, también tiene que ver con las consecuencias. Digo, después de eso es que recién Argentina, que en aquel momento de la Confederación, empieza a tener la soberanía sobre sus ríos, empieza a tener algunos derechos que no tenía. Yo creo que los derechos los tenía desde el punto de vista de la organización nacional que representaba en ese momento en forma diplomática Juan Manuel de Rosas, pero reafirma allí su soberanía, ¿no? Porque estas potencias europeas que, bueno, que ya habían ocupado Malvinas, Inglaterra, en el caso de Inglaterra, que ya habían ocupado que tenían otras factorías o enclaves comerciales en el resto del mundo, que avanzaban, digamos, sobre el territorio que se les ocurría, digamos, que ocupar en función de sus necesidades y en beneficio propio. Bueno, esto se corta allí, ¿no? Es decir, incluso creo que Inglaterra se da cuenta y todos rescatan, digamos, los oficiales extranjeros, la valentía del accionar, digamos,
tanto de las milicias como de los que estaban al mando de ellas. Y allí se dan cuenta, digamos, que ya no pueden hacer una invasión directa. Después lo hacen, invaden ya, pero con capitales y con intervenciones económicas que, bueno, que tratan de sujetarnos desde otro lugar, pero ya no lo hacen desde el punto de vista de la ocupación física, porque se dan cuenta, bueno, que no es tan fácil. Claro. Como diría San Martín, no somos empanadas que se comen un solo bocado, ¿no? Claro. Eso lo dijo de Francia, ¿no? Cuando le regala el sable a Rosa. A Rosa, claro, efectivamente. Sí. Y bueno, y tal cual vos lo decís, ¿no? A 150 años uno esperaría que por lo menos en la región tenga alguna repercusión más la figura de Mansilla, y sin embargo todavía sigue faltando. Mira, lo que vos decías, ahí nos escribe Lorena, que es docente de aquí de la ciudad de San Lorenzo, y dice: en la escuela no se habla de esta batalla, ni siquiera recuerdo que esté en los programas. Dice, bueno, la cuestión educativa, ¿no? Como base también de la formación de la identidad, y algunas falencias. Bueno, yo he trabajado hasta ahora, digamos, es decir, en las escuelas, tratando de promulgar esto en Puerto, tratando de difundir, tratando de marcar en el contexto de la batalla, porque la batalla por sí sola, digamos, no significa nada, sino claro, que mirar el contexto. Reescribir la historia de Santa Fe, y también hemos participado con otro grupo de historiadores en la revista Síntesis, tratando de fomentar esta idea del desarrollo de la historia regional, ¿no? Uh-huh. Es decir, la provincia de Santa Fe tendría que ponerse el sello, es decir, bueno, hagamos una historia que rescate estas cuestiones que nos son propias, y después, bueno, hagamos una historia que nos incluya a nivel nacional desde esta apuesta en particular de lo que ocurrió y que fue tan significativo para la historia nacional desde nuestro territorio, ¿no? Así es. Marisa, esa sería, digamos, la tarea. La utopía a conseguir, porque la batalla que venimos dando con Mar y con otra gente, digamos, todavía no ha tenido sus frutos. Efectivamente, y hoy, como decíamos al comienzo, más necesario que nunca, porque por la actualidad que cobra la discusión que no deja de ser actual sobre la soberanía, sobre el usufructo de los ríos interiores. Bueno, esa cuestión que hoy se revive y a uno lo hace revisar un poquito la historia para poder pensarlo. Te queremos agradecer un montón este ratito de charla. Sabemos que estabas con muchas ocupaciones, pero teníamos muchas ganas de charlar con vos, así que estamos muy agradecidos por este ratito. No, gracias a ustedes por difundir estas cuestiones que, bueno, que tienen que ocupar otro lugar en las currículas de las escuelas, en la vida cotidiana de la gente y en el acervo cultural, ¿no? Uh-huh. Que debe ser rescatado del olvido, como lo fue cuando pusieron la cruz de Quebracho en el 39 frente a la barranca, y los primeros que se enteraron de qué se trataba la batalla de Punta Quebracho fueron los obreros de la fábrica Pasa Petroquímica. Ellos la difundían antes que el ámbito universitario. Mirá vos. Mirá, y después terminamos en una paradoja terrible de la pérdida de soberanía, terminamos con la cruz corrida y el sitio original adentro de una empresa multinacional como Cargill, ¿no? Si uno quisiera hacer una película, tiene todos los elementos. Bueno, esas son las grandes contradicciones que tenemos los argentinos, ¿no? Que deberíamos sentarnos a pensarlas. Sí, así es. Bueno, esa es la idea un poquito de Hagamos Historia, este micro de Cuando el Río Suena, y te volvemos a agradecer, nos volvemos a contactar y te molestamos en otro momento. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hablábamos con Marisa Pasquín en nuestro micro Hagamos Historia, de esta historia a 150 años de la muerte de Lucio Norberto Mansilla, que no es Lucio Victorio Mansilla, el hijo, que resultó bastante sátrapa con la exterminación de los indios ranqueles y su libro después de esas campañas, bastante que desear dejaba Victorio, el hijo de Norberto, pero hoy hace 150 años moría este general que, como bien decía Marisa y como charlábamos, ha hecho tanto por la historia y por la soberanía argentina a un nivel que la verdad que uno no termina de entender si no es con la idea de que no cunda el ejemplo, por qué no se difunde. Digo, un hombre que venció
lideró los ejércitos que vencieron a los ejércitos más poderosos del mundo. Es como si en este momento se unieran Estados Unidos y China y vinieran a quedarse con la hidrovía. Ah, pará, bueno, no estamos tan lejos. Bueno, ¿viste? Mira, es como si en este momento dos potencias mundiales se quisieran quedar con la navegación de la hidrovía y un grupo de acá de Puerto San Martín se plantara y dijera, no, papi, acá no. Esto es para nosotros, estos recursos son nuestros. Y se plantara y encima además le ganara. Y se tuvieran que ir con la cola entre las patas pidiendo disculpas, como se tuvieron que ir los ejércitos anglo-franceses. ¿Será por eso que la batalla de Punta Quebracho no cunde como un ejemplo? ¿Será por eso que los 150 años de Lucio Norberto Mansilla pasan tan desapercibidos en la historia oficial argentina y de nuestra región?